Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 5 de enero de 2023. Y ayer, como estaba anunciado, se reiniciaron las protestas en diversas regiones del Perú. Según reportó la Defensoría del Pueblo, se registró algún tipo de evento en la quinta parte de todas las provincias del Perú, en 36 provincias de los departamentos de Huaraz, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Puno, Moquegua y Tacna. Según el reporte de la Sutran, a las 11 de la noche de ayer se mantenían 35 puntos bloqueados en las carreteras peruanas. En Puno, que ha sido el epicentro de las manifestaciones en estos días de pretendida tregua que terminó ayer, en Juliaca unos desconocidos arrojaron a un perro desde un puente. En un bypass en la salida hacia Cusco, tomado por los manifestantes, el animalito murió. Ya en diciembre, Pachamama Radio había reportado que en Azángaro, también en Puno, manifestantes habían colocado el cadáver de otro perro como parte del bloqueo de carreteras. En Puno, en Ilave, ayer también se quemó una garita de peaje. En Arequipa, apenas se inició el día, un numeroso grupo de manifestantes con escudos artesanales bloquearon el puente Añashuayco en el distrito de Cerro Colorado, al lado del aeropuerto. Según reportó el medio Arequipa Informada, entre ellos habían varios trabajadores de la construcción. La policía intentó dispersarlos con bombas lacrimógenas. También se reportó otro enfrentamiento con la policía en el kilómetro 51 de la vía Arequipa-Puno, en la zona del Cono Norte. El mayor de la policía, Juan Bustamante, contó a RPP que se incautaron 12 escudos de metal que cargaban los manifestantes. En Abancay, en Apurímac, un grupo de manifestantes recorrió el mercado Las Américas amenazando a los comerciantes para que se unan al paro. Se ve como unos cuantos exigen que cierren sus comercios o los iban a saquear. La periodista Alba Rivas informó que luego la policía detuvo al presidente del Frente de Lucha de la ciudad de Abancay, Milan Nesbić. Hubo mucho alboroto alrededor de esta detención supuestamente injusta de este líder de la protesta, pero el señor Nesbić fue uno de los que estuvo amedrentando a los comerciantes. De hecho, aquí se ve clarito, incluso empujando a una mujer. Antes de su detención, el señor había dado una entrevista exitosa diciendo que los disturbios se debían a gente infiltrada. Ya. Todos los que pensaban que las marchas iban a amainar luego de las fiestas, pues estaban equivocados. Los amigos de Huanca York Times reportaron una marcha bastante numerosa en la plaza Huanmamarca, en Huancayo. Le prendieron fuego a un ataúd con la imagen de la presidenta Boluarte. En Ica, nuevamente, la Panamericana Sur fue bloqueada a la altura del ya famoso barrio chino. En Cusco hubo manifestaciones en toda la región. Si usted es o conoce a un turista varado, existe un formulario de registro en caso de que necesite ayuda. Búsquenlo en las redes sociales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR. En Ayacucho, en un plantón, la hija de Edgar Prado, cuya muerte fue grabada en video, como les contamos la semana pasada, una muerte mientras intentaba auxiliar a un herido, la hija de Edgar Prado exigió justicia. Porque mi papá fue una inocente persona que le han matado. Él ha salido solamente a ayudar a unos de los heridos. Inocentemente le han disparado a mi papá. Yo pido mucha justicia y a la prensa que me ayude. Que mi papá, hasta su muerte, no debe quedar así. En el centro de Lima, la Plaza San Martín volvió a amanecer repleto de policías, un panorama muy distinto a la marcha del martes por la paz. Estas son imágenes del corresponsal Jacob Kessler. Aquí la principal bandera de protesta parecía ser los muertos por la represión. A lo largo del día hubo varios incidentes, sobre todo manifestantes gaseados. Incluso ya por la tarde-noche, varios de ellos decidieron sentarse en el piso a modo de protesta pacífica. Igual los gasearon. Según reportó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ambos bandos agredieron a reporteros. El periodista Brian Matías de Panorama fue forzado a retirarse de la avenida Abancay luego de que un grupo de manifestantes le arrojaran objetos y agua. Mientras, el camarógrafo de PBO, Jean-Pierre Wilca, resultó herido luego de que le cayera una piedra en la cabeza.
Del otro lado, el reportero gráfico Walter Upiu fue agredido por la policía mientras registraba una detención en la plaza Manco Cápac. Lo aventaron al suelo para golpearlo, intentaron enmarrocarlo mientras Walter se identificaba, pero uno de los policías le dijo: me llega altamente que seas prensa. Otro fotoperiodista, Joel Alonso de El Comercio, intentó registrar ese abuso policial, pero un agente golpeó su cámara fotográfica dañándola severamente. Las protestas siguen teniendo distintas agendas, casi todas coinciden en un adelanto inmediato de las elecciones o justicia para las decenas de asesinados, pero también hay metas irrealizables, legalmente imposibles, como el cierre inmediato del Congreso o incluso la liberación de Pedro Castillo. Conversamos con Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, para que nos diga cómo deberían atenderse estas demandas. La salida es sin duda política, en dos niveles. El del Congreso de la República, donde la decisión de adelantar las elecciones generales debe combinar la urgencia de atender ciertas demandas políticas en un contexto de riesgos para la integridad y la tranquilidad social, y la necesidad de organizar un proceso electoral con estándares satisfactorios y reformas mínimas. El otro nivel es el del diálogo. Ha habido hasta ahora 26 reuniones en 12 regiones, pero no parece haber aún claridad en el diseño de estos espacios para que surtan el efecto político de acercamiento entre el gobierno y la sociedad y puedan abocarse a la agenda política, pero también a la otra agenda, las de las necesidades no atendidas, la de la salud, la educación, la compra de urea, la remediación de la contaminación por petróleo y un largo etcétera relacionado con la vida diaria de las personas. Gracias, Rolando Luque. Y hablando de las protestas, nosotros tenemos en exclusiva un documento del gobierno sobre las protestas. Se lo mostramos cuando volvamos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Ahora que ya estamos en fiestas, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar a La Encerrona es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de nuestro proyecto, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/ocram y listo. Cada una de sus suscripciones nos ayuda. Inténtenlo. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 5 de enero de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y nuestro investigador Ernesto Cabral solicitó hace ya algunas semanas el informe policial que tenía los argumentos que justificaban el estado de emergencia y la participación de militares para controlar las protestas. Se lo solicitó a la presidencia del Consejo de Ministros, que nos respondió que no tienen ese informe, pero ojo, es un informe que existe, solo que parece que se les perdió. ¿Por qué decimos eso? Porque la PCM sí nos envió la exposición de motivos del decreto supremo declarando el estado de emergencia, y en esa exposición de motivos citan ese mismo informe que ahora dicen que no tienen, no nos pueden entregar. Entonces, en esa exposición de motivos, pues se ilustra muy bien cómo se razona en el gobierno. Allí se dice que hay una planificación previa de asusadores profesionales para articular organizaciones sociales que aprovechan la ignorancia y el malestar de la población. Yo, honestamente, creo que nunca he visto un documento oficial del Estado peruano llamando ignorantes a su propia población. Lo más extraño de lo que nos han mandado es que solo mencionan actividades en Apurímac, Cusco, Arequipa, Ica y Lima, pero aún así declararon estado de emergencia a nivel nacional. Ojo que la Defensoría del Pueblo solo había recomendado estado de emergencia en algunos distritos específicos, pero el gobierno aprovechó para coger el paquete completo. Un dato interesante de este informe es que insiste en que militantes de organismos generados de Sendero Luminoso y el MRTA están metidos en las marchas. Y está claro que hay militantes de Movadef, que es un organismo efectivamente generado de Sendero Luminoso. Está claro que hay algunos de ellos que participan en estas marchas. Como en todas las marchas, en realidad, lo raro sería una protesta a la que el Movadef no se trepe. Ya, pero ¿cuál es el organismo generado a partir del MRTA? ¿Eso existe? ¿Cómo se llama? Sería una verdadera primicia que el documento no especifica. Quizás cuando aparezca este misterioso informe perdido, pues podamos averiguarlo.
Es posible que este informe esté relacionado a algo que dijo ayer la presidenta Dina Boluarte en RPP, que ella le bajó el dedo al breve jefe de la DINI y caserito de Willax, Juan Carlos Liendo, porque recibía información sesgada que apuntaba a decir que todos los que participaban en las protestas eran terroristas. El reemplazo de Liendo es el general de la policía Roger Arista Perea. Arista fue director general de inteligencia del Ministerio del Interior, la DIGEMIN, el año pasado, durante el gobierno de Castillo, pero solo duró 3 días porque denunció injerencias políticas. Ayer la presidenta Boluarte también participó en la ceremonia de inicio de año del Ministerio Público y destacó allí el trabajo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y dijo: en los últimos momentos cruciales que vivió nuestra patria, no dudó un instante en salir en defensa del orden constitucional y de la democracia. Y le dejó la mesa servida a Boluarte, todo hay que decirlo. Pero pasemos al Congreso, objeto del odio absoluto de los manifestantes, y ayer pues los congresistas se esforzaron por mantener su nivel de popularidad. Se suponía que habían pateado las elecciones hasta abril del 2024 para darles tiempo para que los congresistas hagan las tan necesarias reformas políticas. Pero miren los proyectos que están presentando. 1. Recorte del mandato del jefe de la OMPE y del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, obra de la congresista juerguera Rosely Amuruz. ¿Cuál es su argumento, su único argumento? Que eso va a construir confianza en el país. Los únicos que no le tienen confianza son los loquitos fraudistas. La OMPE y el jurado son organismos autónomos. Un congresista no puede recortarles el mandato porque se creyó un cuento que ni siquiera era original, no era un cuento copiado de Trump, que Trump es de donde salió toda esta historia que si pierdo elecciones es porque me hicieron fraude. Ni siquiera era original ese cuento. Más bien, este proyecto, si triunfa, sí que eso sería destruir cualquier atisbo de confianza en el sistema electoral. Por favor, dejen de manosear las elecciones. Pero hay más manoseo electoral. El segundo proyecto es el de reelección de congresistas, obra de Alejandro Muñante de Renovación Medieval. Él presentó un proyecto de reforma constitucional para permitir que los congresistas puedan ser reelegidos de manera inmediata por un periodo adicional, o sea, ser congresista 10 años es su sueño. La reelección de congresistas sí es necesaria, pero como parte de un marco más amplio de reformas, y además en este contexto que estos congresistas quieran reelegirse, pues es una provocación y se ve más bien como un intento de amarrarse a la mamadera. Si realmente lo que les interesa es la reforma y no la mamadera, pues que haya reelección sí, pero a partir del siguiente periodo, ¿no? A ver si su interés es teórico o práctico. Hay más de Muñante, no está tranquilo el señor. Presentó un proyecto para reducir el número de votos para remover o elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los miembros del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. Hoy se exige 2/3 de los votos del Congreso, o sea, 87. Lo que él quiere es reducirlo a 3/5, o sea, 78. Lo que es una ley con nombre propio, no es una reforma de nada. Es algo para que los 78 congresistas que actualmente son la manchita de Muñante puedan elegir a la gente que les da la gana. Vámonos al otro extremo. Waldemar Cerrón ha presentado un proyecto para cambiar la línea de sucesión constitucional. Quiere que en caso de que el presidente y los vicepresidentes no puedan asumir la jefatura del Estado, el que lo haga no sea el presidente del Congreso, sino el presidente del Tribunal Constitucional, lo que cambia pues por completo la estructura del Estado y además no tiene sentido porque el Congreso es el que elige a los magistrados del tribunal y como hemos visto en estos días, se quedan estos magistrados en deuda con los congresistas. O sea, para estas cosas, los congresistas necesitaban tomarse todo este año que acaba de empezar mientras la gente revienta las calles. Por su lado, la Comisión de Justicia del Congreso archivó el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Aquí ambos extremos, el izquierdo y el derecho, votaron de la manito. El presidente de la comisión, Américo Gonza de Perú Libre, justificó su decisión diciendo que aunque el Estado sea laico, no pueden dejar de reconocer la ley natural. O sea, las decenas de países, todos más avanzados que el Perú, hay que decirlo, las decenas de países en los que esto es legal, son países con leyes antinaturales. Parece que el Perú continuará desfasado respecto del resto del mundo civilizado. Es más, la congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular ha presentado un proyecto para que las manifestaciones artísticas en la vía pública
no tengan contenido erótico, y de hecho ilustra su genialidad con una imagen censurada de los guacos eróticos de Moche. ¿Esta señora en su vida habrá pisado un museo? Y a la última, con esta nos vamos. Juan Luis Cipriani reapareció en primera fila en el velorio del Papa emérito Benedicto XVI. Cipriani vive en Roma hace varios años ya, en cura de silencio, sin responder, entre otras cosas, la grave acusación de Jaime Bailey de hace unos meses sobre el cardenal Cienfuegos, exiliado en Roma después de que 2 integrantes del Opus Dei denunciaran que ese cardenal abusó sexualmente de ellos durante años. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con Fake News, aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. ¿Cómo convivir en un mundo de noticias falsas? ¿Fake o no fake? Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. Son solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y con el regreso de las marchas vuelve nuestra sección contra las fake news, los bulos, las paparruchas. Tenemos algunas acumuladas desde Navidad y es importante no dejarlas pasar ni a ellas ni a quienes las difunden. Por ejemplo, el muy recurrido consultor del BRAEM, Pedro Yaranga, puso esta imagen de supuestos pequeños ganaderos de leche de Arequipa arrojando leche porque las plantas de Laibe y Gloria habían sido destruidas. Pero la foto no es de ganaderos afectados en diciembre, sino de protestas de ganaderos en marzo de este año, como se ve en esta publicación de El Búho. Para cuando Yaranga publicó esta imagen, justo las plantas de Laibe y Gloria, que sí fueron vandalizadas en la segunda semana de diciembre, ya habían reabierto. Otra, esta vez de Marco Arana, que incluso etiqueta a la Fiscalía, la Defensoría, la CIDH, en un video que mostraba supuestamente a soldados golpeando violentamente a ciudadanos en Quepachato, Quillabamba. Ya, pero para empezar, o es en Quepachato o es en Quillabamba, ¿no? Los dos quedan en la convención, pero como a 3 horas de distancia. O es en uno o es en el otro. Y para terminar, es un video de Guatemala, del 2015. Son militares guatemaltecos, no peruanos. Lo peor es que le dicen a Marco Arana, oye, tu video es falso, pero no borra su tweet. Igual que a Pedro Yaranga, les dicen a los dos, oye, has patinado, les muestran las pruebas de que han patinado, pero allí siguen sus fake news bien colgadas hasta hoy. Más bulos y paparruchas. No, este video de policías infiltrados en protestas no fue grabado en el Perú. Es un video que circuló un montón en el que se ve como un supuesto civil primero se enfrenta a los policías, lo que se usa de excusa para que los policías repriman mientras el supuesto civil agresor se va muy contento con los policías. Ahí ponen policía terna en acción, lo que es falso. El verificador de la República corroboró que es una protesta en Grecia. De hecho, los carteles están en griego. Aquí los que hicieron esta fake news se están aprovechando de la mala resolución del video para despistar a la gente. Obviamente sí ha habido ternas y policías de civil en estas protestas, pero no de la manera que supuestamente mostraba el video que se hizo viral. Y a la última, no hay 10 bases norteamericanas en el Perú con presupuesto de 267 millones de soles custodiando sitios energéticos, como dice este meme que también ha circulado un montón y que tuvo que ser desmentido por el propio Ministerio de Defensa. De hecho, varias de las bases que se mencionan en el meme tienen años, si no décadas, administradas por militares peruanos. Hay, sí, por supuesto, ejercicios militares norteamericanos regularmente en el Perú. Hay intercambio, hay apoyo logístico. Incluso existe el famoso NAMRU 6, que es un centro de investigación de enfermedades tropicales de la Marina norteamericana que queda en Bellavista. Pero es algo tan público que hasta página de Facebook tienen. Lo que no hay son bases militares gringas tal cual, y menos pues protegiendo sitios energéticos, si no habrían protegido la planta de Camisén en Quepachato. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú. Ustedes son muy importantes para que la información de este programa llegue a cada rincón de nuestro país y no sea un privilegio de los que tienen buena conexión a internet. Llévensela nomás. Gracias por llevarse la encerrona, y si nos pueden mandar videos o fotos de sus lugares viendo la encerrona así en la tele, mándennos.
Hoy es jueves de Gironeo y nos han escrito, ¿se acuerdan del Rincón Gaucho? El legendario sitio de parrillas que quedaba en Miraflores primero, luego se mudó a Barranco y cerró. Bueno, miren este tuit de Marlene Molero. Hoy fui al Rincón de Siempre, que es la parrilla que fundaron 10 de los ex trabajadores cuando cerró el viejo Rincón Gaucho. Y me dicen, yo también fui. Los ex trabajadores han sacado a puro punche este emprendimiento. Queda en Nicolás de Piérola 215 en Barranco, con la misma calidad de siempre en las carnes y la misma super carta de vinos. También búsquelo en las redes sociales como El Rincón de Siempre. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.